más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver lo que son las gráficas de variación proporcional. En este caso, como en todos los videotutoriales anteriores, nos vamos a enfocar en la proporción directa. Entonces vamos a resumir todo lo que hemos visto. Hemos visto, desde que comenzamos estadística, que nosotros tenemos dos conjuntos de datos. En esta tabla, por ejemplo, tenemos las cajas y el número de mangos. Esos datos nosotros los podemos acomodar en una tabla. En la tabla nos está indicando que dos números se están relacionando. Por ejemplo, en este caso, del conjunto 1, este número de alguna forma se está relacionando con este número del conjunto 2. Entonces aquí tenemos un conjunto de datos, el número de cajas. Y aquí tenemos otro conjunto de datos, el número de mangos. Aquí esta tabla lo que nos está diciendo es, en una caja tenemos 10 mangos, en 2 cajas tenemos 20 mangos, en 5 cajas tenemos 50 mangos y así sucesivamente. Esta tabla está relacionando dos conjuntos, el número de cajas con el número de mangos que pueden guardar. Y como les había comentado, en cada fila existe la relación entre un dato del conjunto 1 y un dato del conjunto 2. Entonces en esta fila nos está indicando que se está relacionando el 1 con el 10. En esta fila nos está indicando que se relaciona el 2 con el 20, el 5 con el 50 y así sucesivamente. Entonces pues esto ya lo habíamos visto anteriormente, desde el principio. Entonces este tipo de relaciones pues las podemos poner en una tabla. Ahora bien, nosotros anteriormente, en estos últimos videos, hemos manejado un concepto que se llama proporcionalidad. ¿Y qué es la proporcionalidad? Ocurre cuando todos los valores del conjunto 1 y todos los valores del conjunto 2 están relacionados a través de la misma cantidad. A esa cantidad se le llama constante de proporcionalidad. Para calcular la constante de proporcionalidad de cada uno de los valores, nosotros utilizamos la siguiente fórmula. K es igual al conjunto 2, a todos los valores del conjunto 2 los definimos como B2, y a todos los valores del conjunto 1 los definimos como B1. B2 sobre B1. Entonces, si nosotros relacionamos un dato del conjunto 1 con un dato del conjunto 2, realizamos esta operación, vamos a obtener la constante de proporcionalidad. Si ese valor es igual para cada pareja de números, como en este caso 10, 10, 10, 10, entonces decimos que esos valores son proporcionales. Entonces recordemos, la proporcionalidad ocurre cuando los valores del conjunto 1 y los valores del conjunto 2 se están relacionando todos a través del mismo valor. Entonces aquí cada valor del conjunto 1 se relaciona con cada valor del conjunto 2 y observamos que cada una de esas relaciones están unidas mediante la constante de proporcionalidad. Y cuando la constante de proporcionalidad es igual en todas esas relaciones, entonces decimos que los datos son proporcionales o que la tabla es de variación proporcional. Entonces aquí ya tenemos una tabla de variación proporcional. Decimos que es una tabla de variación proporcional porque todos los datos, como podemos observar aquí, se están relacionando uno a uno a través de la constante de proporcionalidad, y la constante es igual para todos los casos. También habíamos visto que existen dos tipos de proporciones. La que hemos manejado ahorita es la proporción directa. La proporción directa ocurre cuando los valores de los dos conjuntos al mismo tiempo van aumentando. Por ejemplo, en este caso, aumentan las cajas, aumentan los mangos. También la proporción directa ocurre cuando los dos valores al mismo tiempo están disminuyendo.
Por ejemplo, hagan de cuenta que ahora la tabla empieza aquí y vamos 80 y nos vamos a ir hacia arriba. Entonces los valores empiezan a disminuir en el conjunto 2 también. Entonces, cuando los valores del conjunto 1 y del conjunto 2 aumentan al mismo tiempo, o en su caso contrario, disminuyen al mismo tiempo, decimos que se trata de una gráfica de, una proporción directa. Y bueno, ya vimos algunas otras cosas, como por ejemplo, cómo completar una tabla empleando la regla de 3. Vimos que la regla de 3 que nosotros hemos utilizado para realizar conversiones, consiste o se utiliza mucho en esto que es proporción directa. Entonces, eso es básicamente lo que hemos visto desde que iniciamos con todo esto de estadística diferencial. Ahora bien, como les había comentado ya hace algunos videotutoriales, cualquier conjunto de datos que esté en una tabla se puede graficar. En este caso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo realizar las gráficas de variación proporcional directa. Estas gráficas se realizan como cualquier otra. Nada más que la única diferencia, por ejemplo, hemos visto gráficas de barras, gráficas de histogramas, gráficas pictográficas, gráficas poligonales, gráficas circulares. Esta gráfica se obtiene igual que la mayoría de las anteriores. La única diferencia es que ahora estamos manejando datos que son proporcionales. En los ejemplos anteriores manejábamos datos que no eran proporcionales. En este caso sí vamos a manejar ese tipo de datos. Entonces, lo interesante de una gráfica de variación proporcional directa es la figura que vamos a obtener. Nosotros ya hemos visto que podemos obtener varias figuras. Por ejemplo, una así, una línea así, otra así. O sea, podemos obtener muchísimas gráficas. Van a ver lo que va a pasar con este tipo de variación proporcional directa. Les digo, todavía lo de la inversa, variación proporcional inversa, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Ahorita pues lo importante es que entiendan de esta variación proporcional directa, es en la que más nos enfocamos, pero después vamos a ver diferencias entre la directa y la inversa. Y una vez que entiendan esta, van a entender de manera muy fácil la proporción inversa. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer nuestra gráfica de variación proporcional directa? Para eso, primero tenemos que dibujar nuestros dos ejes. Para este videotutorial les recomiendo que vean todos los videotutoriales que están en este canal correspondientes a gráficas en el plano cartesiano, porque es algo similar. En este caso vamos a trabajar con un cuadrante, pero puede haber ocasiones en que la gráfica esté así, o sea que este eje se extienda hacia la izquierda y este eje se extienda hacia abajo. Ahorita les digo, nada más nos vamos a enfocar en un cuadrante, pero pueden presentarse casos en los que estén los cuatro cuadrantes. Bueno, también, bueno, tal les digo lo que les iba a decir. Entonces, ¿cómo ubicamos? Primero tenemos los dos ejes. Al igual que en las gráficas anteriores, nosotros habíamos dicho lo siguiente: la columna 1 siempre va a ir en el eje horizontal. Entonces vamos a ponerle aquí cajas. Y la columna 2 de nuestra tabla va a ir en el eje vertical. Mangos. Posteriormente, cada uno de los ejes lo vamos a dividir en partes iguales. Esto pues les digo, no lo vuelvo a hacer porque ya lo habíamos hecho, por ejemplo, cuando vimos gráficas de barras, gráficas poligonales, cosas así. Entonces empecé a repetir lo mismo, por eso ya lo puse directamente. Entonces nuestros ejes los dividimos en partes iguales. Ahí está. Esta parte en la que se cruzan los ejes va a ser un 0. Vamos a empezar con el eje horizontal. En cada una de las marcas vamos a poner un número. Y al igual que cuando hacíamos las gráficas de frecuencias, empezamos con el número que nosotros querramos
1, 2, 5, 10, 50, 100, que nosotros consideremos necesario. Y a partir de ahí, en cada una de las líneas, vamos a ir incrementando una cantidad. Por ejemplo, empezamos con el 1, entonces quiere decir que vamos a ir de 1 en 1. Cada línea, cada marca la vamos a incrementar en un valor. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Ahora, supongamos que hubiéramos empezado en 2. Quiere decir que todas las marcas las vamos a ir incrementando de 2 en 2. 2. Luego aquí sería 4. 2 más 2, 4. Volvemos a incrementar en 2. Más 2, 6. Más 2, 8. Y así sucesivamente. Ahora supongamos que hubiéramos iniciado aquí en 4. Cada una de las marcas la vamos a ir incrementando este valor. Vamos a ir de 4 en 4. 4 más 4, 8. 8 más 4, 12. 12 más 4, 16. Y así sucesivamente. Si hubiera sido 5, pues hubiera sido exactamente lo mismo. Empezamos en 5 y empezamos a incrementar cada marca en el mismo valor. 5 más 5, 10. 10 más 5, 15. 15 más 5, 20. Lo importante al ir enumerando estas marcas es que debemos de ver que todos los datos que tenemos en la columna 1 se puedan ubicar en ese eje. Yo voy a ir enumerando de 1 en 1. Entonces voy a empezar con el 1 y voy a ir incrementando cada una de las marcas en un valor. Entonces 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. Y así me sigo. Voy a ir sumando de 1 en 1 cada una de las marcas. 7, 8, 9. Y lo mismo vamos a hacer con el eje vertical. Es que lo voy a poner más para acá, para que me quepa. Vamos, ahí está. Entonces hacemos exactamente lo mismo. De preferencia, bueno, si ustedes quieren, podrían empezar la numeración a partir de la primera fila. Ya después con la experiencia les digo, bueno, ya así casi por intuición, así rápido, van a saber cómo empezar y cómo ir enumerando. Pero ahorita, pues como apenas vamos empezando, pues les sugiero que empiecen siempre con el primer valor que está en la fila. Entonces empezamos en 10. Bueno, nada más me olvidó verificar algo. Llegamos hasta el 9. ¿Podemos ubicar todos los números? Sí. 1, 2, 5, 6, 8. Entonces está bien. Lo mismo vamos a hacer aquí. Empezamos con 10. Entonces cada marca la vamos a ir incrementando en la cantidad que empezamos. O sea, de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ahí está. Entonces, igual, como el eje vertical corresponde a la columna 2, entonces vamos a verificar que todos los datos estén adentro. Entonces, si están 10, 20, 50, 60, 80, llegamos hasta 90, entonces sí podemos ubicarlos. Ya que tenemos construidos nuestros ejes, vamos a ver lo siguiente. Para graficar hacemos exactamente lo mismo que hicimos con las gráficas poligonales. También exactamente lo mismo que hicimos con las coordenadas cartesianas, que ya habíamos visto hace ya varios videos. Entonces empezamos. A ver si cabe esta regla. Sí. Entonces, empezamos primero con el valor, con la primera fila. Ubicamos el número en el eje horizontal. Aquí está. Y lo prolongamos hacia arriba. Luego, en el eje vertical, vamos a ubicar el número con el que está relacionado. En este caso es 10, aquí está. Y trazamos una línea horizontal, como si esa marca en donde está el 10
la prolongáramos. Ahí está. Y aquí donde se cruzan las dos líneas es el punto correspondiente a esta pareja. Entonces, este punto nos está diciendo que se está relacionando el 1 con el 10, justo aquí como la tabla. Vamos con la siguiente fila. Empezamos con la columna 1, el número 2. Entonces aquí está, lo prolongamos. Ahí está. Ahora vamos a ubicar el número con el que está relacionado. Es el 20. Entonces, como la columna 2 es el eje vertical, ubicamos el 20 en el eje correspondiente. Aquí está. Prolongamos esa marca y de la misma forma, la parte en la que se cruzan los dos números corresponde a ese punto. Más bien, ese punto nos indica que estos dos números se están relacionando. Vamos con la tercera fila. Primero, el número de la izquierda. Bueno, de la izquierda, si me pongo así. Entonces, este número va en el eje horizontal. Lo ubicamos. Aquí está. Y de la misma forma, esa pequeña marca que pusimos la prolongamos hacia arriba. Ahí está. Luego vemos cuál es el número que tiene asociado. 50. Recordemos que la columna 2 está relacionada con el eje vertical. Entonces ubicamos en el eje vertical el número que tiene asociado. Es 50, aquí está. Vamos a prolongar esa marca. Ahí está. Y ponemos un punto en donde se crucen las dos líneas. Ese punto nos está diciendo que el 5 se está relacionando con el 50. Vamos con la siguiente fila. Ubicamos primero el número de la columna 1. Es el eje horizontal. Aquí está el 6. Entonces ahí ponemos una línea hacia arriba. Ahí está. Ahora vamos a ubicar el número que tiene asociado. Esta es la columna 2, le corresponde al eje vertical. Entonces aquí está el eje vertical, y observamos el número, lo prolongamos. Igual donde se cruzan esas dos líneas, ponemos una marca, un punto que nos está indicando que el 6 se está relacionando con el 60, así como dice la tabla. Y por último, pues esta fila. Entonces ubicamos el 8 en el eje horizontal, aquí está, lo prolongamos. Ahí está. Y ahora, bueno, dejen un poquito más. Ahí está. Voy a borrar esto de directa. Y ahora ubicamos un número asociado, que es 80. Bueno, en la columna 2, entonces es en el eje vertical. Ahí está. Igual, la parte en la que se junten las dos líneas, ahí le ponemos un punto que nos está indicando que el número 8 se relaciona con el número 80. Y entonces nosotros ya tenemos los puntos que nos representan cada una de esas relaciones. Ahora pues podemos unirlos con una línea.
nuestra gráfica de variación proporcional. Ahora, lo interesante de esto, bueno, para empezar, si se dan cuenta es muy fácil, es exactamente lo mismo que habíamos visto en otros videotutoriales. Lo interesante de esta gráfica es lo siguiente: siempre que tengamos datos que sean proporcionales, cuando nosotros realicemos nuestra gráfica, siempre vamos a tener una línea recta. Siempre. Eso es lo interesante de estas gráficas. Todo esto pues ya lo habíamos visto en muchas ocasiones, cómo graficar, cómo hacer gráficas de barras, poligonales, y cómo a partir de la tabla hacer la gráfica, cosas así. Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica y nosotros podemos observar que es una línea recta. Siempre que los datos sean proporcionales, siempre vamos a tener una línea recta. Siempre. No importa cómo sea la proporción ni cómo sea la constante de proporcionalidad. Siempre va a ser una línea recta. Puede que la línea recta sea así, puede que sea un poquito así, que no sea tan inclinada, puede que incluso en vez de ir hacia arriba vaya hacia abajo, puede que esté así, que esté muy inclinada, algo así. Pero siempre en los datos, cuando son proporcionales, al momento de graficarlos vamos a obtener una línea recta. Entonces, esa es otra forma de verificar que los datos son proporcionales. La primera de ellas, la que habíamos visto, es obtener la constante de proporcionalidad. La segunda forma es con el producto cruzado. La tercera forma con la que podríamos verificar sería con la regla de 3. La cuarta forma para verificar si los datos son proporcionales es con una línea. Entonces, otra definición, por eso le repetí definición de proporcionalidad. Un conjunto es cuando los datos de un conjunto y los datos del otro conjunto se relacionan a través de la misma cantidad. Aquí con la gráfica ya podemos obtener otra definición de proporcionalidad. Esta la definimos de la siguiente forma: la proporcionalidad existe cuando los datos del conjunto 1 y los datos del conjunto 2, al graficarlos, nos da como resultado una línea recta. Entonces ya tenemos otra definición de proporcionalidad. Les digo que a lo mejor al principio costaba un poquito de trabajo imaginarnos todo esto de proporcionalidad, pero después de todo lo que íbamos a ver con tantos videotutoriales ya va a quedar claro. Entonces, cuando los datos que graficamos presentan este comportamiento, una línea recta, podemos concluir que efectivamente son proporcionales. Y bueno, a partir de la gráfica pues podemos saber, aquí ya viene lo interesante de estadística inferencial. A lo mejor dirán, pues no parece nada de estadística. ¿Qué tiene que ver eso de proporción? Esto es la base para trabajar mucho la estadística inferencial. Observen la gráfica. Si todo el tiempo permanece como una línea recta, quiere decir que si nosotros continuáramos graficando, esa línea recta continuaría siendo igual. Algo así. Y entonces, a partir de la gráfica, ya lo vamos a ver en el siguiente video tutorial, nosotros podríamos obtener los puntos que son a futuro. Hagan de cuenta que este es el número de cajas que se vendió en una semana. A lo mejor aquí lunes, martes, jueves, viernes, sábado, por decir algo. En una gráfica de variación proporcional, la línea que se forma siempre se va a mantener. Incluso la línea puede ir hacia acá o puede ir hacia acá. Entonces, si la línea siempre se va a mantener, podemos determinar valores futuros sobre esa línea. Por ejemplo, nuestros datos nada más llegan hasta 80 y 8. Pero podríamos, aunque no tengamos nuestra tabla, podríamos determinar datos que están después, o sea, datos a futuro. Entonces recordemos que la estadística diferencial lo que estudia es de la
de la recolección de datos obtiene datos a futuro o realiza proyecciones a futuro. Entonces, eso es lo interesante de este tipo de gráficas. Y ahora sí, ya ven cómo ya empezamos a meternos con todo esto de estadística inferencial. A lo mejor decían que tiene que ver la proporción con la estadística, porque todas estas herramientas que hemos visto de proporción son empleadas para obtener valores a futuro. Les digo, más adelante ya vamos a ver el proceso inverso, cómo a partir de las gráficas de variación proporcional podemos obtener las tablas, y eso nos va a ayudar porque nos va a permitir obtener valores futuros. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Ahora sí ya tenemos un caso verdadero de la estadística, por si decían, no, pues es que eso no se relaciona con nada, que ya vimos que sí. Entonces, aquí tenemos un conjunto de datos que nos habla de las semanas de una empresa. Semana 1, semana 3, semana 5, semana 6, semana 9. En la otra columna es una empresa que desarrolla videojuegos. Les acaba de sacar un nuevo videojuego de misterio, de zombies. Entonces, aquí está registrado los videojuegos que vendió en cada semana. En la semana 1 vendió 15 videojuegos, en la semana 3 45 videojuegos, en la semana 5 75 videojuegos, en la semana 6 90 videojuegos y en la semana 9 135 videojuegos. Entonces, nos piden verificar si estos datos son proporcionales. Entonces tenemos varias formas. Podemos utilizar esta fórmula para cada una de las filas. Podemos realizar el producto cruzado. Tomamos como base una fila y lo realizamos con cada una de las que siguen. O podemos también hacer una gráfica de variación proporcional. Entonces aquí ya están los ejes pues de la gráfica anterior, ya para no tardarnos en volver a hacerlo. Entonces empezamos con el eje horizontal. La columna 1 va a corresponder al eje horizontal. Entonces vamos a ponerle aquí el número de semana. Entonces nuestro eje horizontal lo dividimos en partes iguales. Lo mismo con el eje vertical. Si se dan cuenta, aquí la separación que hay en el eje horizontal es del mismo tamaño que las del eje vertical. Entonces, de preferencia que tratar de que así sea la gráfica para que se vea lo más exacta posible. Para este tipo de gráfica yo les sugiero que utilicen hojas de cuadro chico, ya que son perfectas para graficar. En la línea de cada cuadro pues pueden poner una marca y así pueden dibujar su gráfica. Entonces vamos a empezar a enumerar esto. Recuerden, aquí donde se cruzan los ejes es 0. Ahora veamos. Vamos a empezar. 1, 3. Yo creo que vamos a ir enumerando de uno en uno. Entonces ponemos ahí el 1. Cada marca la vamos a ir incrementando de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora vamos con el eje vertical. Corresponde a la columna 2. En este caso son las ventas del videojuego que salió. Entonces vamos a ponerle aquí a este eje ventas. Ahí está. De la misma forma, el eje vertical lo dividimos en partes iguales. De preferencia que el tamaño de las marcas del eje vertical sea del mismo tamaño que las del eje horizontal. Y a partir de ahí vamos a empezar a enumerar. Entonces veamos. Vamos a cambiar la numeración. Voy a ponerle aquí a partir de 20 y voy a ir incrementando de 20 en 20. Les digo, pueden empezar como ustedes quieran. Pudieron haber empezado de 15 en 15, de 10 en 10, de 50 en 50, siempre y cuando observen que todos los datos puedan entrar ahí. Entonces yo voy a ir incrementando de 20 en 20. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ya está ahí. Observamos, estos números sí los podemos ubicar, porque el más grande sería este de 135 y llegamos hasta el 160.
Entonces empezamos a realizar nuestra gráfica. Empezamos con la primera fila. Semana 1. Aquí tenemos el número 1 en la columna 1, entonces corresponde al eje horizontal. Donde está, lo prolongamos ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como son números positivos, pues es hacia arriba. Pero si manejáramos números positivos y negativos, sería hacia arriba y hacia abajo. Ahora vamos a encontrar el número que tiene asociado. En la columna 2 tiene el 15. Entonces aquí pues no está directamente. Puede llegar a ocurrir eso. Más o menos vamos a darnos una idea de por dónde se encuentra. Por aquí así más o menos estaría el 15. Ahí está. Y donde se cruce ponemos un punto. Por eso fue que, bueno, en mi caso, ahora ya no empecé como en el video tutorial, en el ejemplo anterior, del primer valor, sino puse otro. Porque puede haber ocasiones en las que las gráficas empiecen en otro valor y bueno, a diferencia del ejemplo anterior, no los puedan ubicar directamente. Sino cuando eso ocurra, por ejemplo aquí, de la distancia que hay del 0 al 20, más o menos calculan por dónde podría estar el 15. Quizás esté un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero más o menos se dan una idea. Yo lo que hice es lo siguiente. El número 10 está a la mitad, que sería más o menos por acá. El 10 es la mitad entre el 0 y el 20. Y el 15 es un número que está entre el 10 y el 20. Entonces más o menos está por esta posición. Entonces así es como en este caso, aquí ya no ya no puedo explicarles directamente, pues le hacen así, así, así. No, aquí ya es un poquito, así como los problemas de proporcionalidad, y ya más adelante en otras ramas de las matemáticas, ya es un poquito de ir viendo más allá, ya no quedarnos nada más en los datos, sino empezar a ver un poquito más las cosas. En este caso el 15, sabemos que este tramo va del 0 al 20. Entonces más o menos tratamos de ubicar, así como si fuera la recta numérica de los primeros videos que vimos, por dónde estaría el 15 y ahí ponemos una marca y esa marca la vamos prolongando hasta que obtengamos el punto que relaciona a esta pareja de valores. Ahora vamos con el siguiente. Entonces tenemos semana 3, ubicamos este número en el eje correspondiente, aquí está, y trazamos una prolongación hacia arriba. Bueno, para aquellos que apenas están viendo este video, recuerden, para trazar una prolongación, lo que hacemos es que utilizamos la escuadra y uno de los lados lo alineamos con el eje y ya con el otro prolongamos ese valor. Les digo, bueno, es que esto ya lo habíamos visto varias veces, por eso no lo he mencionado, pero para aquellos que no, que es el primer video que ven, entonces por eso les comento esto. Entonces, si tienen dudas, los invito a que vean los tutoriales anteriores. Y bueno, si no los encuentran, pues ahí me dicen y ya se los pongo en la descripción o en el comentario. Entonces, ya ubicamos el 3, ahora ubicamos su valor asociado, 45. Nos damos una idea de por dónde puede estar. Más o menos sería por acá. ¿Por qué? Porque es un valor, el 45 está muy cercano del 40, pero no es un valor que esté muy cercano al 60. Entonces más o menos yo por aquí me doy una idea de por dónde puede estar el 45. Entonces coloco la escuadra alineada con el eje con el que estamos trabajando y con el otro prolongo esa marca. Ahí está. Y ponemos un punto que nos indica que el 3 se está relacionando con el 45. Vamos con el siguiente valor, 5 y 75. Entonces empezamos aquí. El 5, esta columna corresponde al eje horizontal. Aquí está. Entonces igual, la escuadra la alineamos con el eje que estamos trabajando y con el otro prolongamos ese número. El número que tiene asociado es el 75. Esta columna corresponde al eje vertical. El
El 75 pues no está directamente, tratamos de ubicarlo. Es un número que está muy cercano al 80, entonces más o menos iría por acá. Quizá un poquito más abajo. Y el punto en el que se unan es el que nos indica que un dato del eje horizontal se está relacionando con uno del vertical. Vamos con la siguiente fila. Esta columna es la horizontal, entonces ubicamos el 6 en el eje correspondiente. Aquí está el 6. Ahora vamos a ubicar su número asociado, el 90. No está el 90, pero más o menos nos damos una idea. Está por aquí. ¿Por qué está por ahí? Porque es un número que está entre el 80 y el 100. Es un número que está como a la mitad. Por esa razón les digo que está ahí. E igual, ya que más o menos lo ubicamos, prolongamos y trazamos, ponemos un punto para indicar que este dato se relaciona con este. Algunas personas lo que hacen pues es poner la coordenada cartesiana correspondiente. Por ejemplo, recordemos, lo escribimos así tal cual. Sería, entre paréntesis, 6,90. Entonces así tal cual lo escribimos. 6,90. Lo mismo haríamos con cada uno de los puntos. Por ejemplo, con este sería 1,15. Ahí está. O por ejemplo, con este punto sería 3,45. Más que nada para indicar de una mejor manera cómo están relacionados los datos. Y siempre primero se va a mencionar el número horizontal, así como lo tenemos en la tabla, como si leyéramos de izquierda a derecha. Voy a borrar este porque me va a estorbar. Vamos ya nada más con el último valor. En el eje horizontal tenemos el 9, está hasta acá. Entonces ahí voy a prolongar ese valor. Y luego tenemos aquí 135. Eso sabemos que es un número que está muy cercano al 140. Entonces más o menos estaría por acá. Así que lo prolongamos. Ahí está. Y ponemos un punto que nos indica que el número 9 se está relacionando con 135. Y ahora ya nada más falta que nosotros unamos esos puntos. Ahí está. Ahí está, observen. No moví para nada la regla. Y tenemos una línea recta. Ya no está tan tan diagonal como antes, está un poquito más acostada. Era lo que les decía, que los datos, pues la línea debe ser recta. Puede que esté un poquito más acostada, un poquito más parada, pero mientras sea una línea recta, quiere decir que los datos son proporcionales. Entonces, al ser proporcionales, quiere decir que no importa cómo grafiquemos los datos, esa línea va a continuar de la misma forma. Entonces, observen, si continuáramos aquí la numeración, semana 10, semana 11, semana 12, podríamos determinar cuántos juegos se vendieron después. A lo mejor en la semana 10 se vendieron aproximadamente 150 videojuegos, más o menos. Sería más o menos por aquí así. Por eso les digo, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, con este tipo de gráficas podemos ver valores a futuros. Y a partir de ahí, a lo mejor esta empresa puede saber, pues a ver,
si he tenido este comportamiento en mi conjunto de datos, entonces a lo mejor en la semana 10 voy a vender tantos, en la semana 11 voy a vender tantos, en la semana 12 voy a vender tantos, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esta recta siempre se conserva. Y si con datos anteriores se ha conservado, es muy posible que ese comportamiento se siga teniendo para datos futuros. Es lo que hace la estadística inferencial. Por si todavía se preguntaban, ¿dónde queda la estadística? Pues aquí, nos dan un conjunto de datos, lo analizamos, lo estudiamos. Si quieren podemos calcular su media, moda, mediana, todo eso que vimos. Y graficamos. Ya que analizamos los datos, observamos el comportamiento que tiene, en este caso de una línea recta, y entonces inferimos. Si tiene ese comportamiento, seguramente en el futuro va a tener ese comportamiento y vamos a poder determinar algunos datos a futuro. Es lo que hacen muchas veces, por ejemplo, los economistas con las empresas, las finanzas, todo eso, de que a partir de los datos que tienen pueden establecer una proyección de lo que podría pasar a futuro. Estudian el comportamiento de los datos que tienen y observan que ese comportamiento, en este caso el comportamiento es de una línea recta, o sea que siempre se va a mantener una línea recta. A partir de ese comportamiento deducen o piensan que va a seguir estando igual para obtener valores a futuro. Entonces, lo interesante de este tipo de gráficas es que podemos observar su comportamiento. Por ejemplo, podemos ver cómo va variando esta línea, cómo se va realizando ese cambio. Eso es muy importante porque lo vamos a ocupar un poquito más adelante. Con las gráficas podemos ver cómo van cambiando o cómo van variando los datos. Por eso se llama variación proporcional directa, porque podemos observar cómo es que los datos van variando. Ahora, existen muchísimos tipos de gráficas. Esta es la que nos vamos a enfocar en esta, pero existen muchísimos que nos permiten estudiar el comportamiento de los datos. A lo mejor al final del video les muestro las más comunes. A este tipo de gráfica se le conoce como gráfica lineal o tendencia lineal. ¿Por qué? Bueno, creo que es más que obvio, porque la gráfica que se obtiene es una línea recta. Entonces a esta gráfica se le conoce como gráfica lineal y en estadística también se le nombra como tendencia lineal. Y ahora, otra cosa importante, es lo padre de las gráficas, que podemos ver muchas cosas. Observen los datos. Aquí se van incrementando y al mismo tiempo en la otra columna también se van incrementando. O sea que si se incrementa el uno, también se incrementa el otro. Los dos se van incrementando al mismo tiempo. Entonces se trata de una variación proporcional directa. Aquí en la gráfica, siempre las variaciones proporcionales directas, todo tipo de proporción, siempre y cuando sea directa, nos va a dar como resultado una línea. Vamos con el último ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. Ahora tenemos esta tabla en donde tenemos una relación de conversiones. Aquí tenemos los kilómetros. O sea, aquí tenemos una tabla en donde registramos conversiones de unidades de longitud, las relaciones que existen entre los kilómetros y los metros, para que ahora sí me crean todo lo que les comentaba en videos anteriores, de que las conversiones que hemos visto, que de longitud, de volumen, de tiempo, de capacidad, de área, de masa, todas las que hemos visto son proporcionales directas. Entonces aquí puse una que relacionar, estamos hablando de unidades de longitud, kilómetros con metros. Entonces, en 10 kilómetros tenemos 10.000 metros, en 8 kilómetros tenemos 8.000 metros, en 7 kilómetros 7.000 metros, en 5.4 kilómetros 5.400 metros y 1.2 kilómetros, entonces 1.200 metros. Entonces, borro esto. Observamos, no sabemos si es proporcional o no. Bueno, ya les dije que las unidades sí, pero vamos a suponer que no lo sabemos. Entonces observamos lo siguiente: los valores de esta tabla están disminuyendo, los valores de esta también están disminuyendo. Entonces, si uno disminuye, el otro también. Como habíamos visto, la proporción directa se presenta ya sea que los dos valores aumenten o que los dos valores al mismo tiempo disminuyan. En los ejemplos anteriores estaban aumentando.
los dos al mismo tiempo van disminuyendo. Entonces también se trata de una proporción directa. A ver si es cierto, vamos a ver qué gráfica obtenemos. Entonces empezamos a graficar de la misma forma que ya sabemos. La columna 1 corresponde al eje 1. Entonces aquí la columna 1 es kilómetros. Dividimos el eje en partes iguales y tenemos lo siguiente. Aquí pues vamos a ir enumerando, ya sabemos aquí desde 0. Aquí aunque nuestra tabla empieza desde 10, 8, 7, no sé, desde un número más grande a uno pequeño, siempre que grafiquemos vamos a empezar desde el número más pequeño, siempre. Porque es como la numeración. Cuando nosotros tenemos varios números, en la recta numérica no le empezamos del más grande al más pequeño. Siempre la recta numérica la empezamos desde el valor más pequeño. Entonces vamos a empezar a enumerar. 1, 2, 3, 4. Aquí estoy incrementando de 1 en 1 cada una de las marcas. 6, 7, 8, 9, 10. Ya tengo mi eje horizontal. Ahora vamos con el eje vertical. El eje vertical se relaciona con la columna 2. Entonces ahí tenemos los metros. Bueno, verificamos antes que nada. Todos estos datos los podemos ubicar aquí. Sí, porque aquí está el 10, que es el número más grande. Y a partir de ahí, entre el 0 y el 10, pues están los demás valores. Ahora vamos con este eje. Parece una E, es una M volteado. Bueno, voy a ponerla normal, así que no es mucho. Ahí está, metros. Entonces, igual, nuestro eje vertical lo dividimos en partes iguales. Y vamos a ir enumerándolo de tal forma que quepan todos los valores. Voy a ir enumerando de 1200 en 1200. Entonces aquí empiezo con 1200. Me voy con el siguiente número. Le aumento 1200. Sería 2400. Después le aumento otros 1200. 3600. Le aumento otros 7200. 4800. Voy a tener que quitar esta flecha. Y luego aquí sería 6000. Cada marca la estoy incrementando de 1200 a 1200. 7200. Luego 8400. 9600. Y luego serían 9000, 10000, 10800. Ahí está. Entonces son... Ahí está. 10800. Luego... Sí, ahí está. Entonces ya tenemos enumerados nuestros valores, nuestros ejes. Todos los datos que tenemos aquí se pueden ubicar. Sí, porque el dato más grande es 10.000 y aquí llegamos al 10.800. Entonces vamos a empezar a ubicar los datos como ya sabemos. Bueno, aquí son metros. Déjense los vuelvo a poner. Entonces tenemos lo siguiente: 10 y 10.000. El 10, este es el eje horizontal. Aquí está. Entonces colocamos la escuadra sobre el eje y prolongamos. Ahí está. Ahora ubicamos un número asociado, 10.000. No está directamente, pero más o menos nos podemos dar una idea. Debe estar por aquí más o menos. Entonces ponemos una marca y de la misma forma lo prolongamos. ¿Está? Y llegamos aquí. Y bueno, el punto donde se unan esas líneas es el punto que nos indica los datos que se están relacionando. Vamos con el siguiente, el 8. Aquí está. Primero el eje horizontal. Aquí está. Prolongamos. Y ahora ubicamos el número que tiene asociado, el 8000. No está directamente, entonces buscamos algún valor que esté cercano. Yo creo que sería por aquí más o menos. Entonces a partir de ahí pues prolongamos ese valor.
Ahí está. Vamos con el siguiente. El 7 y el 7000. Entonces ubicamos primero este valor. Aquí está el 7. Y ahora el 7000. No está directamente, entonces lo ubicamos cerca. El 7000, el más cercano que tenemos es el 7200, pero nos interesa el 7000. Sabemos que el 7000 es un número más pequeño, entonces más o menos está por aquí, porque los números que están abajo del 7200 son números más pequeños. Lo mismo ocurre con el 8400. La marca dice 8400, pero el número es 8000. Debajo del 8400 están los números más pequeños. Como el 8000 es más pequeño, entonces lo ubicamos por debajo, más o menos dándonos una idea de por dónde puede estar. Y ubicamos el punto. Ahí está. Vamos con el siguiente caso. 5.4. Aquí no tenemos directamente el 5.4, tenemos el 5 y el 6. Lo que sí sabemos es que este número es un valor que está entre el 5 y el 6. Entonces más o menos nos damos una idea de por dónde podría estar. Por ahí. Si tienen dudas de esto, los invito a que vean los videotutoriales correspondientes a números decimales, porque ahí es donde aprendimos cómo ubicar números decimales en la recta numérica. Y hagan de cuenta que aquí tenemos una recta numérica y estamos ubicando estos números. El otro eje es otra recta numérica, pero ahora para la columna 2. Entonces más o menos por ahí está el 5.4. Bueno, si no encuentran el video ahí me avisan y ya se los paso en los comentarios. Y lo prolongamos. Tiene asociado el 5400. Entonces buscamos dónde podría estar. Yo creo que más o menos está por acá, entre el 4800 y el 6000. Ahí está, y ponemos un punto en donde se une. Y ya nada más nos falta esa fila. El 1.2. Igual, no lo tenemos directamente, nos damos una idea. El 1.2 es un valor que está cercano al 1. Entonces más o menos sería por aquí. Y el número que tiene asociado, bueno, déjenlo prolongo. Y el número que tiene asociado es el 1200. Miren, aquí está. Es el único número que sí está bien, que está directo. Y ya tenemos los puntos correspondientes a cada una de las relaciones. Entonces ya nada más vamos a unir esos puntos. Ya cogí la escuadra y ocupo la recta. Y observen algo interesante que aquí pasó. Tenemos una línea que quedó un poquito chueca. Esto, por eso dejé este ejemplo al final. Esto ocurre por diversas cosas. Primero, porque no ubicamos de forma exacta los números. Como no tenemos aquí las marcas exactas, por ejemplo, de dónde puede estar el 8000 o el 7000, entonces pues nos estuvimos ubicando más o menos por dónde podrían estar. Y pues al hacer eso, se modifica nuestra recta. Aquí traté de unirlos, pero por ejemplo este punto quedó un poquito más afuera. Sin embargo, la recta pasa cerca. No es mucha la diferencia. Mal quedaría que, por ejemplo, la recta pasara por ahí y el punto, en vez de estar aquí, estuviera por allá. Entonces es normal si a veces cuando trazan la recta no les quedan los puntos sobre ella como en los ejemplos anteriores. Puede llegar a presentarse este caso debido a la forma en la que nosotros graficamos los datos. O sea, porque no los ubicamos de forma exacta. Por eso pues ya tendríamos que hacer cálculos, dividir así muy exacto, crear líneas muy finas para tenerlo. Pero sería mucho trabajo. Ahora, también otra cosa que ocurre
en la realidad, en estadística, sí, habrá casos en los que nosotros tengamos una variación proporcional muy bonita, pero habrá casos en los que los datos están así, como aquí. Por ejemplo, un punto por acá, otro punto por acá, otro un poquito más por abajo, así. En la vida real, bueno, se puede haber casos, por ejemplo, en las conversiones de unidades, en las que nosotros los puntos queden sobre una línea. Pero en la vida real, cuando realizamos encuestas, así como las que hacíamos, o bueno, imaginábamos que hacíamos en los primeros videos de esta sección, los puntos quedan alrededor de la línea. Entonces, en estadística inferencial, lo que se trata es que esos puntos traten de ajustarse a esa línea para que después podamos nosotros ver valores a futuro. A ese ajuste, esto ya se ve, nada más se los estoy platicando porque pues esto ya se ve ya más adelante. Esto ya se ve ya cuando se estudia de lleno en estadística. A ese ajuste que se le hace a los puntos para que estén en una línea, para tratar de ajustarlos a una línea, se le conoce como regresión lineal. Para poder hacer la regresión lineal, por eso es que no lo vamos a ver aquí, se requiere de muchísimos conocimientos que se ven en otras ramas de las matemáticas, que nos hacen falta. Por ejemplo, nada más adelantándome, nosotros podemos determinar la fórmula de esa recta. A esa se le conoce como ecuación de la recta. A partir de ahí podemos sacar un valor dos valores que se llaman pendientes y ordenadas al origen. Entonces nosotros necesitamos conocer muchísimas cosas para calcular esos valores para poder obtener la regresión lineal. Afortunadamente muchas de las calculadoras científicas actuales ya tienen esta función. Entonces ya nada más tecleamos algunas cosas y ya podemos obtener la fórmula de esa recta. Pero les digo, todo eso ya se ve más adelante, por eso es que no lo vamos a ver aquí. Nada más esto es como curiosidad. También, ¿dónde dejé mi borrador? Acá está. También, por ejemplo, esto se aplica cuando los puntos están muy cerca uno de los otros, como si formaran una línea. Pero ya si por ejemplo tenemos un punto por acá, otro punto por acá, otro punto por acá, sí, observen, si nosotros tratamos de unirlos, ya no vamos a tener una línea. Vamos a tener, bueno, dejen hago la línea. Ya no es una línea recta. Entonces no siempre se puede ocupar esa regresión lineal. Por eso fue que en un principio les había comentado que a esta línea se le conoce como gráfica lineal o tendencia lineal. Porque, por ejemplo, cuando los puntos están muy separados, se puede ajustar a otro tipo de gráficas que igual se ven más adelante. Ahorita nosotros vamos a enfocarnos mucho en la lineal. Entonces les digo, eso es algo cultural, algo extra para que vean lo que se ve ya más adelante. Entonces en estadística inferencial nosotros tenemos un conjunto de datos. Los puntos, dependiendo de la forma que tengan, los ajustamos a un tipo de gráfica. Si los puntos están así muy pegaditos, los podemos ajustar a una línea para que esa línea la prolonguemos y tengamos idea de algún valor futuro, cercano. Puede que haya una variación, puede que no. Ahora, volviendo a todo esto de gráfica de variación proporcional, observen, por esas razones que también les decía, cuando los valores disminuyen de un lado y los otros también, se trata de una variación proporcional directa. Observen la gráfica que obtuvimos, es exactamente la misma que en los ejemplos anteriores. Y eso es que los datos estaban al revés, estaban aumentando, en este caso van disminuyendo. Entonces, la gráfica es la misma. Por esa razón es que los dos datos o los dos aumentan o los dos disminuyen para que sea proporcional directa, porque la gráfica que nosotros obtenemos es exactamente la misma. De hecho, si lo pueden observar, si voltean la gráfica, de todos modos es como si se incrementara. Si incrementamos así, incrementamos así. Entonces es como si fuera la misma gráfica, pero volteada, ordenada del mayor al menor o del menor al mayor. Por eso es que nosotros obtenemos la misma recta.
Entonces, esta es la forma de encontrar las gráficas de variación proporcional. Cuando los datos tienen una variación proporcional directa, siempre va a salir una recta. Por ejemplo, gráficas en las que tenemos curvas así, o las que habíamos visto anteriormente, sobre todo las poligonales, que vimos que salía, bueno, esa ya exageré, que salía algo así, esas ya no son proporcional directa. Forzosamente debe salir una línea recta. Entonces, ya saben, les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en estos videos tutoriales. Nada más les voy a dejar una tabla, porque si se dan cuenta, parte del video tutorial es muy teórico, explicar de esta línea, cómo construirlo, cómo se llama esa línea, cómo es que podemos ver valores a futuro ampliando esa línea. O sea, fue muy, más que ejercicios, fue como que muy teórico. Entonces, pues nada más con uno va a ser más que suficiente. Entonces, vamos a poner otra relación de unidades. No, mejor creo que no hemos puesto de tiempo. Entonces aquí vamos a poner horas y aquí segundos. Entonces empezamos. 1 hora, 2 horas, 4.5 horas, 6 horas y aquí no, mejor aquí en minutos para que sea más fácil. Minutos. Y aquí que sea de 10. Entonces, 1 hora posee 60 minutos, 2 horas poseen 120 minutos, 4.5 horas poseen 240, 270 minutos, 6 horas poseen 360 minutos y 600 minutos. Obtener la gráfica de variación proporcional de esta tabla. Les pongo esta relación de horas-minutos porque es otro tipo de conversión de unidades que nosotros veíamos. Entonces, por si no me creyeron la de kilómetro y la del metro, les pongo otras unidades, ahora las del tiempo. Entonces hagan de cuenta que hacemos una conversión de unidades, la regla 3, lo que ustedes quieran, porque ya lo habíamos visto, y estos son los resultados que obtenemos. En 1 hora tenemos 60 minutos, en 220 y así sucesivamente. Cuando grafiquen esto, se van a dar cuenta que efectivamente vamos a tener una línea recta. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan, pueden comentarla y yo con mucho gusto la aclararé. Entonces, mientras tanto me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial.